Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Festejando a San Marcos, el texto nos acerca a una comunidad en la cual todos parecen conocerse y saludarse con afecto. Pedro, considerado una columna en la iglesia, no deja de nombrar a asistentes y miembros de la comunidad. Nadie es anónimo, a todos se los reconoce. Es importante que apliquemos esto a nuestra vida eclesial, en la cual muchas veces no sabemos a quién tenemos al lado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 25 de abril celebramos la fiesta del gran evangelista San Marcos. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo,
excelsis Deo. Gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Señor, tú que confiaste a San Marcos la misión de proclamar el Evangelio, concédenos aprovechar sus enseñanzas para seguir fielmente el ejemplo de Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella, la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes
los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente tu amor, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta fiesta tan interesante, tan importante de San Marcos Evangelista. En primer lugar, queridos amigos, nos anima a nosotros a entender que todos, así como San Marcos, somos enviados por el Señor. Eso significa la palabra apóstol en griego, ser enviado por el Señor. Y por eso es que después nos va mostrando las características y las cualidades de todo apóstol. Primero luego nos dice: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Primer elemento, queridos hermanos, este es el objetivo de todo cristiano. Ya poco lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos sentido, es lo que nosotros le comunicamos a de San Juan o Peyabey. Pero aquí Marcos nos está diciendo y nos está recordando este mandato del Señor: vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Pero upeana, si yo que fuera, iñande, va eres la pejuana, va eres la pejuana pemombe para la buena noticia. ¿Por qué? Porque todo el que crea, todo el que se aferra al Evangelio, a Jesucristo, el que sea bautizado, una camiseta o ya, ¿verdad? En su propia vida lo lleva, lo impregne y haga parte esencial de su existencia, se salvará. Vais a la salvación, queridos amigos, la salvación quiere decir, y será feliz, será feliz. Es decir, nuestra comunidad será feliz. Cada uno de nosotros se va a realizar. Los henduno peñan de yara ñe es apeo yapono peñan de yara ñe es y chupe lleva. Upeamos bareteta chupe para hacer el camino de la felicidad.
El que no crea será condenado. Y este es lo contrario. El que quiera hacer sus gustitos, el que quiera hacer lo que a él le interesa, su egoísmo, se condenará. ¿Por qué se condenará? Y porque en realidad la conciencia enseguida te muestra que ese camino lo único que está haciendo es el mal, dentro del egoísmo, del buscarse a sí mismo. Y entonces, queridos amigos, venga, tú venían ahí, ya hoy nada lleva. Venían de netaña, venían de comunidad, venían de familia, venían de hoy. El egoísta siempre, queridos amigos, a la larga, lo único que sabe traer es tristeza. Lo único que ofrece, queridos amigos, es pelea en síntesis, ¿verdad? Porque es más o menos un sálvese quien pueda. Entonces, ñañana upebe acá uno, oye y tirana la hizo que te mire. Y después, queridos amigos, viene un tercer elemento. A los que crean les acompañarán estos signos. Ya sabía entonces cuál va a ser aquí para nosotros el signo principal que dirá que nosotros estamos haciendo un buen camino. Este es el termómetro que nos cuenta. Les acompañarán estos signos, de Yara. Echarán demonios en mi nombre. Es decir, todo aquello, el daimón quiere decir todo aquello que sale desde el interior y que es una cuestión negativa. Ñande hoy ya nos jeta lleva peñandere te pubi. Ñande hoy la lleva nos jeta lleva ya rechazata, ya yata, ñambo queta todo lo que nos hace mal, queridos amigos, y no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios, en esa bondad de los hijos de Dios. Eso es echar demonios, queridos amigos. No es entonces como muchas veces la gente que pea, que amor, hambre, que yapo, cuántas cosas piensan que en lo externo y en cuanto más exotérico hacemos estamos expulsando demonios. No, queridos amigos. El demonio nosotros lo podemos expulsar en un silencio tranquilo, ¿verdad? Con la oración, con el ayuno, con el pensamiento puesto en Dios y con ese deseo de hacer bien las cosas. Pero dice el año que ve el mal. Ayer, ya pues ya calcula, ya es esa es la forma, queridos amigos. No buscar cosas extravagantes. A la gente que opera ayer, poco miese, ya porque cuanto mande hay de extravagantes al año, pero pim pum pam, ereu bebejina o bebe, ahí vale, para expulsar demonios ahí de ahí. No, queridos amigos. A veñan de ya ahí pone interesante. El daimón es aquello que sale desde adentro. Ahora, eso sí, nosotros podemos expresarnos como verdaderos daimones, ¿verdad? Porque es la ira, es el enojo, es el orgullo, eso que sale desde adentro. Pero con la añaira. Después dice, queridos amigos, que hablarán lenguas nuevas. ¿Cuál es la lengua nueva? Por excelencia, queridos amigos, es el amor, el amor. Y hablarán lenguas nuevas, quiere decir que ñande lleva ñamañañas en dubeña de la bisabe. Enseguida ñande y cuata para las ñande. Esa es la lengua nueva. No es un idioma, sino que la lengua que nosotros aprendemos aquí, que es algo nuevo, es a entendernos de acuerdo a lo que el otro está expresando, el otro está necesitando, el hermano de comunidad me está pidiendo, y por eso es importante esa lengua nueva. Tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque estamos con esa fuerza de Dios que nos ayuda a repelir y a modificar todo lo que es negativo. Entonces, ¿por qué? Porque vos estás con el bien. Y damos esta gracia, queridos amigos. Seamos cristianos auténticos. Vamos a evangelizar y vamos a transmitir el mensaje de salvación del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones de súplica. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, celebremos la sinceridad de la Pascua, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que sepan reavivar la esperanza y el compromiso cristiano en los fieles, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que asuman con libertad y responsabilidad el compromiso de mejorar la situación de la sociedad actual, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor.
Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos al encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte y por intercesión del evangelista San Marcos, concede a tu Iglesia permanecer siempre fiel a la misión de anunciar el Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los
los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios Todopoderoso, que la comunión que hemos recibido nos santifique y nos dé fortaleza para vivir conforme al Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor.
muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor.